Ante todo, muy buenas noches. En nombre de la Biblioteca del Estudio del Dr. Mario Castillo Freire y del Círculo de Arbitraje con el Estado CAE, y también la organización de Gaceta Jurídica, tenemos el agrado de iniciar el evento conversando sobre arbitraje, que a lo largo de esta jornada académica vamos a abordar temas de coyuntura sobre la evolución y a propósito de los 10 años de la ley de arbitraje, quien estará a cargo de un distinguido panel, el cual tengo el honor de presentar a continuación. Nos acompañan esta noche el doctor Hugo Sologuren. El doctor es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con diplomado en negociaciones y conflictos. Tiene 35 años de experiencia en Derecho Económico y Empresarial, Derecho Administrativo. Se ha desempeñado en diferentes organismos técnicos especializados como OSINDERMIN, Indecopi. Ha sido vocal de la Corte y del Consejo Superior de Arbitraje de dicho centro y del Colegio de Abogados de Lima. Árbitro en casos internacionales y nacionales. En la actualidad, presidente y director de diversas empresas nacionales y extranjeras. También nos acompaña el doctor Manuel Diego Aramburú, quien es abogado por la Universidad de Lima. Realizó estudios de posgrado en Derecho en Columbia University. Es árbitro y docente universitario en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima. También nos acompaña esta noche el doctor Osvaldo Unskov, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Administrativo y doctor en Derecho, miembro del número de la Academia Peruana de Derecho, profesor principal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Asimismo, nos acompaña esta noche el doctor Luciano Barchi, quien es abogado por la Universidad de Lima, magíster en Derecho, con mención en Derecho Civil por la Universidad Pontificia Católica del Perú, candidato a doctor en Derecho por la misma Casa de Estudios, docente universitario en reconocidas universidades. Y finalmente tengo el honor de presentar al doctor Mario Castillo Freire, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica, magíster y doctor por la misma Casa de Estudios, especialista en Derecho Civil, Arbitraje, árbitro adscrito en diferentes cámaras de comercio de Lima, también en el OCE, como en la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente universitario y director de la Biblioteca del Estudio y la Biblioteca del doctor Mario Castillo Freire, a quien pido que lo recibamos con un caluroso aplauso, por favor. Bien, iniciaremos sin más preámbulos el conversatorio con la finalidad de que el panel, en esta primera ronda que vamos a realizar sobre la pregunta ¿cuáles creen ustedes, doctores, que han sido los principales cambios en la normativa peruana del arbitraje desde que estuvo regulado en el Código Civil de 1984? Para lo cual cedo la palabra al doctor Hugo Sologuren, quien le pediría, doctor Hugo Sologuren, que nos explique cuál ha sido esta transición en la normativa peruana desde el Código Civil. Doctor Hugo, por favor. Gracias. Mi agradecimiento especial a Mario, a su equipo, a los 4 autores del libro, por esta invitación. Me siento fuera del lugar, porque todos son académicos, juristas, yo soy abogado. Bueno, yo voy a, como todos vamos a tratar el mismo tema, diferentes preguntas, vamos a poner todo. Yo voy a limitar a hacer unas versiones exactas
y los demás colegas ampliarán el tema. Porque además tengo un problema. Yo difícilmente puedo hablar 5 minutos sin papel porque, como Laura se ríe, efectivamente conoce la anécdota, mi hija menor me dijo hace un poco, oye papi, usted que eres abogado y estás haciendo viejito, estás hablando demasiado. Así que para no cumplir eso, comenzaré. ¿Cuáles son los principales cambios? Yo pienso que entre los principales cambios han sido derogar la figura jurídica, la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral. Luego, dar paso al convenio arbitral como único sustento de la perspectiva de ser considerado como un contrato para poder recurrir al arbitraje. Situación que conllevó un cambio sustancial y fundamental de tener un régimen dualista a uno de carácter monista y la idea de lo protegido por la normativa de dicha doctrina internacional. Recordemos que la ley anterior, o en casos anteriores a la vigente, se trataba por separado las regulaciones del arbitraje nacional y el arbitraje internacional. Y eso es dualista. Pasamos a un modelo monista, que es mucho más eficiente, crea menos complicaciones y es más transparente para todos. Haber determinado que el Estado pueda ser parte en procesos arbitrales. En cambio, si bien se produjo hace 20 años, ha tenido un notable desarrollo, particularmente en los 10 años que estamos analizando, mejor dicho, ha sido analizados en el libro. Con el punto importante que se incluyó el arbitraje como mecanismo de solución de controversias de los contratos del Estado que regula la ley de relación al Estado. Luego, delimitar y diferenciar adecuadamente la figura del árbitro con la del amigable componedor. La regulación, aún por mejorar, de los honorarios arbitrales. Acá, para pensar un poco cuál es mi idea sobre el tema, es en el Perú no existe diferencia entre los honorarios miembros de un tribunal arbitral. Contrariamente a lo que sucede generalmente en el arbitraje internacional, particularmente en la Corte Internacional de París, países de París, donde el presidente del tribunal percibe un honorario algo mayor que los más árbitros, porque además es quien realmente conduce el arbitraje y es el gestor y que tiene un papel muy relevante, inclusive puede emitir órdenes procesales no sin el conocimiento, pero digamos sin una aprobación formal. En fin, hay una serie de razones, pero a eso me refiero cuando hay que pensar, mejorar la regulación sobre los honorarios arbitrales. La eliminación de la doble instancia arbitral que afectaba los efectos del lado arbitral y la labor del árbitro. La existencia de una doble instancia, como lo fue hasta hace muy poco en Argentina, por ejemplo, era pues un absurdo, porque ¿para qué íbamos a arbitraje si vamos a terminar en segunda instancia en el Poder Judicial? ¿No? Entonces, eso fue un tema para mí vital y muy importante. Y aprobar y regular en una ley específica el arbitraje como mecanismo de solución de controversias, ley que originalmente fue un modelo UNCITRAL de Naciones Unidas y que se ha ido mejorando hasta lo que tenemos actualmente del decreto legislativo 1071. Esas, en mi opinión, han sido los cambios más relevantes y más importantes. Bien, gracias, doctor Hugo. En ese contexto, doctor Osvaldo Juskov, le trasladaría cuáles para usted han sido los cambios que se han dado a lo largo desde el inicio del Código Civil de 1984. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar debo felicitar a Mario y a su equipo por la feliz iniciativa de celebrar de alguna manera los 10 años de vigencia del decreto 1071. Eso me trae a la memoria un grupo
está Ricardo Montt, mío, todavía estamos este año publicando la Ley General de Sociedades a los 20 años de vigencia, ¿no? Y creo yo que es un aporte importante porque nos permite evaluar de alguna manera, hacer una revisión exhaustiva de todos. ¿En qué debe mejorar la ley? Y en el caso de la ley de arbitraje especial, creo yo que la ponderación, la forma como se ha tratado con una magnífica introducción a Carlos de Mario y con un desarrollo metodológico de analizar y entender cada artículo me parece muy importante, ¿no? No voy a dejar de revelar eso. Quería simplemente comentar como primera reflexión que en la década del 90 se dio una ley que fue muy interesante, en el año 92, 35.935, que por primera vez introducía cambios importantes en la regulación del arbitraje, distanciándose evidentemente del Código Civil, derogándose lo comunitario. En el año 93, con la Constitución, en el artículo 139, expresamente en el siglo I, se reconoce constitucionalmente la jurisdicción arbitral independientemente, además de la jurisdicción ordinaria y la militar. Eso fue un gran avance. En el año 96, previamente en el año 93, se formó el primer centro de arbitraje de la Cámara de Comercio, ¿no? Tuve la suerte de estar en el primer padrón de arbitraje, ¿no? Y en el año 96, por supuesto, esta ley importantísima, 96.172, fue muy importante, pero no importaba todavía el yugo con el Poder Judicial, porque sí se produce totalmente con la independización absoluta que se da con el derecho de 1771. Porque incluso, a diferencia de los sistemas anteriores, que para la selección de los árbitros tenía que recurrir al Poder Judicial y para una serie de actos tenía que estar atado o vinculado, con el decreto legislativo 1071 se independiza totalmente. Tal es así que en ausencia de norma expresa en la ley de arbitraje, ya no reúnes, o ya no recurres al Código de Proceso Civil, recurres a los principios arbitrales de la doctrina, ¿no? Lo cual es de singular importancia. Y incluso la intervención judicial se ha minimizado a dos o tres temas. Por ejemplo, el caso simplemente que se podría mencionar, ¿no? Cuando las audiencias se celebran fuera de la sede del apoyo judicial, para la ejecución inclusive en algunos casos, cuando no se puede ejecutar por el propio tribunal arbitral como el Poder Judicial, en fin, situaciones que son muy interesantes de comentar. Pero creo que incluso el hecho de haberse incorporado la elección residual por los centros de arbitraje y no por el Poder Judicial fue un aporte importantísimo. En realidad se podría hablar muchísimo del tema, pero eso es mi idea principal. Gracias, doctor. Doctor Luciano Barchi, le quisiera trasladar cuál cree usted esa relación entre el derecho civil y el arbitraje y esta transición que ha venido a lo largo de estos años. Quería un poco llevar a una experiencia personal. En el año 84, cuando sale el Código Civil, yo estaba estudiando en ese entonces, si mal no recuerdo, obligaciones. Nosotros fuimos una promoción particular, porque hasta lo que era acto jurídico, personas reales, eso lo vimos con el 36 y con el proyecto. Además con particularidades y con anécdotas, porque curiosamente reales me enseñó la doctora Maishi, pero me enseñaba su proyecto, no me enseñaba el proyecto del doctor Avendaño. Luego de obligaciones, donde ya empezamos con el código del 84, y en el año 86 yo empiezo a practicar con mi tío Guillermo Velochaga. Además también fue una práctica bien particular, no me pagaba. Y él me decía, sobrino, tú eres el que me tendrías que pagar porque tú has venido aquí a aprender. Y agradece, que lo recuerdo claramente, y agradece que no te mando a comprar la Coca-Cola porque a mí mi papá, mi tío Jorge, que lo echaba, me mandaba a comprar la Coca-Cola. Así que agradece que no te mando a comprar la Coca-Cola. Pero, y él tenía su despacho en el edificio Caucato, en el centro de Lima, al costado del comercio,
donde además habían otros estudios, grandes estudios, los estudios estaban ahí, ¿no es cierto? Como practicantes íbamos en horizontal, ¿no? Ahora los practicantes van en vertical porque los juzgados están en los edificios, pero nosotros caminábamos por todo Lima, ¿sí? Pero la experiencia en el arbitraje fue que lo acompañaba a audiencias arbitrales en el último piso donde estaba el estudio del doctor Vidal, el doctor Fernando Vidal, y ahí se llevaban, sí, claro, y ahí se llevaban a cabo audiencias arbitrales, pero eran bastante sobre temas muy sofisticados, porque era marítimo y seguro, pero vinculado también al transporte marítimo, ¿no? Y ahí se aprecia, justamente con relación a la figura del compromiso, del actuación arbitral, el compromiso que estaba regulado en el código, esa relación entre el arbitraje y el código civil en lo que se refería al acuerdo, ¿no es cierto? Pero además una dependencia en el tema procesal, porque los secretarios arbitrales eran los secretarios de juzgado, ¿no? A ellos los buscaban para que sean secretarios en los procesos, en los pocos procesos arbitrales y sofisticados que había, lo cual demuestra esa dependencia además del arbitraje con el proceso, ¿no? De tal manera que si, desde mi punto de vista, si podríamos considerar cuáles son los grandes desarrollos en materia arbitral con la nueva ley, es, en primer lugar, ese alejamiento en lo que se refiere por lo menos al Código Civil en cuanto al acuerdo, al convenio arbitral, porque de hecho probablemente la mayor cantidad de procesos arbitrales que vemos se resuelve sobre la base del Código Civil, porque es una materia contractual, entonces de hecho hay una relación, pero me refiero en cuanto al convenio, porque ya el convenio pasa a ser regulado específicamente en la ley arbitral, y ese apartamiento que todavía nos cuesta un poco, ¿no? Con relación, y al cual me referiré luego, con relación al proceso civil, ¿no es cierto? Porque finalmente el arbitraje tiene de acuerdo, pero tiene de proceso. Y tenemos esa tendencia justamente de irnos hacia, o de mirar el proceso, ¿no? Por ahí leía un artículo de un autor que nos decía, bueno, es que, y eso tiene una explicación porque no hay árbitros puros ni defensores puros, todos tienen de alguna manera un origen en el proceso, ¿no? Y lo llevan al tema arbitral, y creo que en ese segundo punto esta nueva ley nos permite justamente empezar a darle una autonomía, por decirlo de alguna manera, al proceso arbitral, tanto como convenio, ¿no? Como proceso. Entonces, creo que esos son los dos aspectos desde el punto de vista normativo que generan un cambio radical. Y además hay, creo, un tema que no tiene que ver mucho con la norma, sino más bien con la coyuntura, ¿no? El desarrollo del proceso arbitral a partir de la nueva ley tiene que ver mucho también, y se le debe, no sé si es algo que sea para celebrarlo, pero lamentablemente tiene como fondo la crisis del Poder Judicial, ¿no? La necesidad de buscar una alternativa a un sistema lento, a un sistema poco científico, a un sistema poco confiable, ¿no es cierto? Lleva a buscar un proceso alternativo que sea más rápido, que podamos encontrar mayor cientificidad, de gente con mayor experiencia y conocimiento en materias específicas, y de alguna manera, me referiré a eso también más adelante, aparentemente con mayor confiabilidad, aunque podemos ver que eso también tiene algo que decirse sobre eso, ¿no? Entonces creo que hay un aspecto normativo que genera un importante cambio en materia arbitral, pero también hay un tema coyuntural que es el que permite un desarrollo del arbitraje mayor que probablemente lo que pueda ocurrir quizás en otras realidades donde hay un poder judicial más completo, ¿no es cierto?, donde la jurisprudencia genera doctrina, ¿no es cierto?, y que por lo tanto
las necesidades se hacen distintas, ¿no? Entonces, subrayaría esos dos aspectos, el aspecto normativo y el aspecto coyuntural. Muchas gracias, doctor. En esa línea, doctor Mario Castillo, para usted, ¿cuáles son los principales cambios de la normativa peruana del arbitraje? Gracias. Bueno, en primer lugar, debo agradecer a quienes me acompañan aquí en el estrado, ilustres colegas y amigos, todos ellos especialistas en arbitraje y sin duda de los árbitros más conocidos en Perú. Muchas gracias por su presencia. Y también agradecer a todos ustedes por haber venido esta noche a presenciar este conversatorio sobre el texto de la presentación de un libro. Bueno, yo quiero, en realidad, quienes me han antecedido incluso la palabra han hecho referencia a los principales cambios que se han producido estos años, estos 25 años, ¿no? 25 del Código Civil del 84 son casi 35 años. 35 años. Pero yo quisiera referirme al siguiente aspecto. Cuando uno estudiaba en la universidad, el arbitraje no existía. No existía en la cátedra, no existía en la práctica, en la calle, o sea, en los estudios donde uno trabajara no había arbitraje, porque era una figura exótica, ¿no es cierto? Era un animal raro, ¿no es cierto? El arbitraje no era pues moneda corriente, ¿no? Pero miren el cambio que se ha producido en nuestros días. Yo realmente estoy sorprendido porque ya hemos llegado a una etapa en la cual, por ejemplo, en materia de eventos sobre arbitraje, de presentaciones de libros, de presentaciones de revistas, de conversatorios, yo creo que no hay, no solo mes, sino ya me atrevería a decir semana, que no se realice algo, no solo en Lima, sino al interior del país. Y la efervescencia sobre el tema es muy grande, ¿no? La creación de publicaciones sobre el arbitraje, ya sea en formato papel o formato virtual, ¿no es cierto?, de revistas, libros, la realización de congresos, seminarios, etcétera, nos indica, ¿no? Y por ejemplo, este acto no solamente estamos asistiendo a él los que estamos físicamente presentes, sino que además se está transmitiendo, ¿no?, por Facebook a las personas que lo quieran ver, de tal manera que eso, la llegada de estos eventos se multiplica de una manera increíble. No sabemos cuántas personas estén ahora viendo este conversatorio. Entonces, yo creo que el país, el medio jurídico ha cambiado notablemente y ha cambiado por el arbitraje. Yo lo decía en un libro que publiqué con Ricardo Vázquez hace casi 12 años, el primer volumen de la Biblioteca de Arbitraje, en donde el subtítulo era, ¿no?, que el arbitraje era la verdadera reforma de la justicia. Y es que en realidad en estos 35 años, por poner una cifra, ¿no?, si tomamos como referencia el Código del 84, o por lo menos los últimos 20 y tantos años, el arbitraje ha transformado la justicia como nunca la pudo transformar ni el propio Estado, ni tampoco el propio Poder Judicial. ¿No? Siempre se habla en el Perú de la reforma de la Administración de Justicia. Bueno, la reforma de la Administración de Justicia consistió en el arbitraje. La reforma de la Administración de Justicia no vino desde dentro, vino desde fuera. Y fue precisamente la sociedad, no las instituciones formales de la República, sino fue la sociedad, los particulares, etcétera, los que introdujeron este medio que el Estado hizo suyo en el 98, cuando lo asumió en la Ley de Contrataciones del Estado y lo hizo en las sucesivas normas de este tipo. De manera tal que hay una revolución en el arbitraje, hay una revolución en la solución de conflictos, ¿no? Se pensaba que la conciliación podía ser el medio revolucionario de la justicia en el Perú y no lo fue, pero el arbitraje sí lo fue, ¿no? El otro día, escuchaba a un magistrado en una conferencia a la que asistí, y el magistrado, el juez, decía, bueno, pero en realidad los grandes casos hoy, no están en el Poder Judicial, los grandes casos están fuera del Poder Judicial. Claro, al final llegan en anulación, pero eso es materia seguramente de algún otro comentario, ¿no es cierto? Pero digamos, los grandes casos están en arbitraje. Entonces, fíjense ustedes cómo se ha constituido este medio de manera, digamos, inorgánica, porque no hay un órgano que sea pues, un órgano estatal, pero de manera inorgánica, pero se ha constituido este medio en el principal
motivador de la reforma de la Administración de Justicia en el Perú. Eso no significa que el Estado esté libre de reformar su propia Administración de Justicia, pero siquiera, ¿no?, la sociedad, ¿no?, ha contribuido con el Estado en a tener una justicia algo distinta a través del arbitraje. Muchas gracias, doctor. Y para finalizar esta primera ronda de preguntas, doctor Manuel Diego Uramburu, sobre este contexto del boom y el crecimiento del arbitraje, y es más, ya uno quiere dejar de lado la especialidad del derecho civil y también seguir la especialidad en el arbitraje. ¿Cuál es su lectura sobre este contexto, doctor? Bueno, antes que nada voy a agradecer a Mario y a mis amigos y panelistas. La verdad es que todo cambió. En realidad no hay una sola cosa que haya cambiado, cambió todo. Y yo no hablaría del Código Civil del 84, sino del Código de Procedimientos Civiles o antes también. Y como soy el quinto, y ya se habló las cosas más importantes, solamente voy a decir un par de anécdotas que nos han dicho. ¿Por qué existió la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral? Pocos lo saben. Es un invento francés. Caso Le Alliance contra Prunier. Ahí nació. La Corte Suprema Francesa declaró nulos los contratos para arbitrar celebrados antes que existiera la controversia. Y de ahí, los españoles crearon esta teoría del contrato preparatorio. Y a mí me tocó hacer mi tesis en esa época. Y nunca entendí por qué era un contrato si no tenía contenido patrimonial. Nunca lo entendí. Y mi asesor de tesis era Carlos Cárdenas. Y yo le preguntaba y él me respondía, pero no me respondía. Porque yo creo que en el fondo no tiene contenido patrimonial y la verdad es que había una teoría que él tenía que era fantástica, porque él es una mente brillante, pero para mí no tenía y no tiene. Y hoy día ya no se llama contrato, sino se llama convenio. Por algo será. Entonces, en realidad, es muy bueno que haya salido el Código Civil, que era un sitio en el que no tenía que estar. Además, hay un problema, solo se regulaba el acceso al arbitraje, no se regulaba el arbitraje, se regulaba el acceso al mismo. Y se le habían metido algunas cláusulas ahí o algunas disposiciones ahí para que de alguna u otra manera funcionara. Pero hoy tenemos una ley de arbitraje, y una ley que regula aspectos completos de la institución, y quiero mencionar algunos que son bien importantes. Independencia del arbitraje respecto del Poder Judicial, Hugo lo dijo, está muy bien regulado, y yo me acuerdo el caso de Jorge Santisteban, cuando le fueron a quitar el expediente, y ahí nace esta necesidad de regular ese asunto. La separabilidad del convenio arbitral. Hay algunos aspectos que son curiosos, ¿no? Y la verdad es que es bien interesante entender que la ley de arbitraje no es para abogados, es de comerciantes y para comerciantes, y el arbitraje es así, no es de abogados. Somos una anécdota ahí. Y por eso es que en realidad hay cosas que no son muy legales. La separabilidad del convenio arbitral. ¿Cuándo nos han dicho que la cláusula 17 del contrato es un contrato aparte del contrato que lo contiene? Y que lo accesorio no sigue la suerte de lo principal. Bueno, eso es el arbitraje. La facultad competence de los árbitros. Y ahora bien claro, en esta ley, los árbitros son los únicos que pueden resolver acerca de su propia competencia. Los únicos. El juez no puede. Y hay un caso que acaba de salir de la Corte Suprema que a mí me tocó estar en ese tribunal donde laudamos antes que se resuelva la competencia en la Corte Suprema. Y a Dios gracias nos dieron la razón, pero en fin. Y otro tema que es súper, bueno, la excepción de convenio arbitral, hay un tema que a mí me seduce mucho, por decirlo de algún modo, que es la renuncia al derecho a objetar. ¿Y por qué me seduce? Porque me hace ver que lo que me enseñaron en la universidad no era tan exacto en cuanto a derecho civil. Porque a mí me enseñaron que los actos jurídicos nulos eran inexistentes para el mundo del derecho, y eso no es verdad. Porque el convenio arbitral nulo se ejecuta. Es el único contrato que se ejecuta para declararse nulo. Porque el único que puede declararlo nulo es el propio tribunal arbitral. Quiere decir que los actos jurídicos nulos son ejecutables para el mundo del derecho. Y por eso decía
que es curioso porque la ley de arbitraje no está pensada tanto en formalismos legales como en que funcione como un método alternativo de solución de conflictos. Muchas gracias, doctor. Bien, ahora iniciando la segunda ronda de preguntas, vamos a variar el orden de exposición. Voy a permitirme trasladarle la pregunta al doctor Mario Castillo. Doctor Mario Castillo, ¿usted qué opinión y qué reflexiones tiene sobre los principales aciertos del decreto legislativo 1071, que actualmente es la ley que ya tiene 10 años de vigencia, la ley de arbitraje? ¿Cuáles son los principales aciertos de este decreto legislativo, doctor? Sí, bien. Parte de esta respuesta, en cierta forma, se ha respondido en la primera, cuando se ha hecho el recuento. Y quisiera referirme a un punto específico. La ley de arbitraje del año 2008 tiene, entre muchas otras virtudes, recogiendo la experiencia que en parte recordó Manuel Diego, la virtud de blindar al arbitraje de las acciones de amparo, de las acciones de garantía, porque antes, digamos, teóricamente era posible, y lo era, interponer un amparo por cualquiera o por varias resoluciones que se expidieran en el proceso arbitral, y la ley no lo decía. Eso recién fue encauzado por el Tribunal Constitucional por la sentencia del caso 6167, el caso Cantuarias, pero y en la ley de arbitraje por todos lados se subraya en diversos artículos, y está bien, lo que abunda no daña, ¿no? Acá no hay sistemática que valga. Yo creo que está bien que se haya hecho en diversos artículos, pero hay una norma que fue hecha con toda la buena intención, que creo que se ha desnaturalizado. Fíjense ustedes, tratando de que no haya amparo contra laudos, la 12ª disposición complementaria de la ley dice: para efectos de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, se entiende que el recurso de anulación del laudo es una vía específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo. Y entiendo que la intención, que yo comparto, era que, analizando los supuestos de las causales de anulación invocadas, se acababa o se cerraba el ciclo de análisis de eventual violación de algún derecho constitucional. Pero los tribunales de la justicia ordinaria, cuando revisan los laudos en anulación, han entendido que pueden anular laudos por la causal inexistente de violación del debido proceso o de motivación o cosas parecidas, basándose precisamente no solo en la 12ª disposición complementaria, sino en la sentencia del Tribunal Constitucional del caso María Julia. Es decir, yo puedo meterme como sala comercial de la Corte Superior a analizar mucho más allá, porque a mí me corresponde analizar la constitucionalidad, ya que no cabe amparo contra laudo. Pero claro, no cabe amparo contra laudo porque justamente la idea era que el Poder Judicial no se meta contra el laudo. Pero si le ponemos una puerta tan grande, que no la dice la 12ª disposición complementaria, pero si se interpreta que esta es una puerta tan grande, evidentemente va a pasar lo que está pasando. Yo creo, y lo conversaba con mis colegas antes de comenzar este conversatorio, que el principal problema del arbitraje hoy, terminando septiembre del año 2018, es el número de laudos anulados por la Corte Superior de Justicia de Lima. El porcentaje, yo nunca me voy a olvidar, cuando tuve mi primer arbitraje como árbitro, que fue finales de 2001, la información oficial de la Cámara de Comercio de Lima daba como cifra de laudos anulados por la Corte Superior el 1%. Hoy es de 18%. Es decir, casi se anula 1 de cada 5 laudos.
Y la principal causal de anulación es la inexistencia de motivación o la motivación defectuosa o deficiente. Con lo cual, yo creo que se hace una interpretación hasta cierto punto extrema y perversa en muchos casos de la disposición complementaria duodécima y de los alcances de la sentencia del caso María Julia. Yo creo que este es un tema que el medio arbitral tiene que tomarse muy en serio y evidentemente tratar de que eso se pueda revertir hasta que, si no lo hacemos, va a llegar un momento en el cual el tema va a destruir, este tema va a destruir el arbitraje. Ya no tenemos en 18, tenemos en 38, 28, y ahí ya no habrá vuelta que dar, ¿no es cierto? Gracias, doctor. En esa línea, doctor Hugo Soloure, ¿cuáles son las luces? Y ya un poco el doctor Mario ha tocado las sombras también del arbitraje. ¿Cuáles consideran los aciertos de la ley de arbitraje, doctor Hugo? Yo quisiera comentar un par de temas que tocaba Mario. Y el tema, por ejemplo, del amparo. Sin duda, me parece que fue algo absolutamente acertado que se incorporara la regla sobre amparo, pero también creo que en el caso del amparo esas reglas pueden ser mejoradas. Deben quizás afinarse las definiciones o establecerse los requisitos que se deben cumplir para el tema de la procedencia o improcedencia de las acciones de amparo. Y lo que sucede es que ante un vacío, porque hay un vacío sobre la materia, los abogados de las partes, particularmente cuando es parte del Estado, lo que sucede es que invocan el Código de Proceso Civil. A falta de reglas específicas, invocan la regla del Código de Proceso Civil para el amparo, lo cual, siendo el arbitraje por naturaleza y esencia, como trato privado, rige la regla entre las partes, lo que decía el tribunal arbitral no debería tener sentido. Entonces, yo sí creo que en el caso del amparo fue excelente que se incorporara, pero falta regular el tema. Luego el tema, otro que ha tocado Mario, el tema de los laudos anulados. Yo he tenido la oportunidad de ver en los 2 últimos meses 2 casos, uno de ellos realmente escandaloso. Me leído completa la resolución de la Corte y he analizado y conozco el expediente muy bien, porque me fue consultado. Vía la motivación, lo que ha hecho la Corte en un caso muy grande, muy importante, tanto para la empresa pública, en este caso la empresa de generación pública, y un consorcio privado, lo que ha hecho vía la motivación es analizar las pruebas y recalificarlas. O sea, es una cosa inaudita y iría al extremo de calificar que el peritaje, que además entre paréntesis me pareció impresionante, que el peritaje no ha sido debidamente analizado, pero además el peritaje es un peritaje de parte, ni siquiera es un peritaje de oficio ordenado por el tribunal. Y él ha declarado la anulación del laudo, porque entienden que esas pruebas no han sido debidamente valoradas. Yo me refiero a esa motivación, eso es violación del debido proceso o derecho a la defensa, es un tema delicado, ¿no? Perdón. Bueno, ya hay cosas que se han tocado, como el régimen armonista, la autonomía del arbitraje, la adecuada regulación del convenio arbitral en contenido, forma y efectos, por tanto los procedimientos de carácter contractual, establecer un procedimiento estándar sobre asignación y recusación de árbitros, es un tema bien importante, no solamente por lo que establece la ley, sino por lo que han recogido y últimamente, particularmente en el 2017, la Cámara primero y luego la Católica, han incorporado reglas muy importantes, muy interesantes sobre la designación, la confirmación de los árbitros y registro de recusación. Y no voy a aburrirlo con eso porque
todos ustedes conocen el tema, pero son temas importantes, ¿no? Después la solución a la problemática de los famosos tribunales arbitrales truncos, ¿no?, que dificultan el desarrollo del proceso arbitral. Esto se ha resuelto, como todos sabemos, con la designación de residual. Dotar al presidente del tribunal de una adecuada posición definitoria en la forma y decisión de desarrollo del proceso. La ley peruana tiene dos acápites que establecen uno el carácter definitorio y el otro que es el carácter dirimente. Si bien el presidente y la vocación del arbitraje es que el tribunal en conjunto realice una tarea de equipo y completa, la ley, sin embargo, ha facultado ante diversos problemas que todos conocemos, que pueden ir desde conocimiento, capacidad, experiencia, etcétera, de algunos árbitros, o simplemente falta de actividad del árbitro en el proceso, ha otorgado facultades al presidente para que éste vea algunas cuestiones de orden procesal, o puede ser la determinación de audiencia, cosas por el estilo. Y finalmente, cuando no hay forma de lograr una mayoría o un consenso en el tribunal arbitral, la segunda facultad que concede la ley es el carácter dirimente del presidente. Es muy importante. Bueno, lo que ya sabemos, la regulación, reconocer la libertad en la regulación de las actuaciones por las partes, la regulación de adopción de medidas cautelares, ya la tratamos, regular la confidencialidad del arbitraje. Sobre eso hay mucha discusión y muchas posiciones. Yo he ido siempre un poco contra la corriente, no ahora, desde el año 93, que fundamos el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Yo siempre sostuve que lo único confidencial debía ser la información privilegiada o la información que fuera relevante para el tema de competencia o funcionamiento del mercado. Pero que una de las, en mi opinión, una de las cosas que más transparencia le daría al arbitraje sería que la confidencialidad fuera la excepción. La confidencialidad operara cuando las partes hacían expresamente el acuerdo. Yo sé que discrepo con muchísimos, la mayoría de mis colegas probablemente, pero sí, es mi opinión. Yo creo que la confidencialidad debe ser la excepción. Y naturalmente, siempre he sido partidario de que los laudos deben publicarse. Si guardan la confidencialidad del expediente, ok, pero los laudos, inclusive los institucionales o territoriales, deben publicarse, porque es la forma en que todos podemos acercarnos y apreciar a la calidad del comportamiento de un árbitro, a su competencia, a su diligencia y sobre todo el tema fundamental de siempre y hoy día terrible, que es la transparencia, ¿no? No sé cómo voy de minuto, doctor, usted, por favor, con toda la libertad, córteme. ¿Ya me pasé? Bueno, yo me paro, disculpe. Por eso es que tengo que seguir la guía. Gracias, doctor Hugo. Doctor Manuel, siguiendo la línea de las buenas prácticas y sobre todo de la transparencia, ¿cuáles creen los aciertos del decreto legislativo 1071? Solo para hacer un comentario más de lo que dijeron Mario y Hugo, yo la verdad he tenido la suerte de leer muchos laudos, y los laudos son grandazos generalmente, ¿no? Y he visto, no muchas, pero he visto varias sentencias, y probablemente sean un décimo de los laudos. Eso no quiere decir que porque tiene muchas páginas estén bien motivadas o mal motivadas, pero no sé, creo que alguien o las instituciones tienen que hacerse primero un análisis propio para poder criticar las de otros, ¿no? Y yo me atrevería a poner un laudo anulado frente a una sentencia válida para ver cuál tiene mejor motivación. Lo más probable es que la motivación del laudo sea mucho más completa. Respecto a la ley actual, a mí hay dos
2 o 3 temas que me gustan mucho. El artículo 10 de la ley es un artículo que zanjó un problema. El artículo 10 se creó como consecuencia del caso Zulia en Algamarca, porque se discutía la facultad del gerente de una empresa para celebrar el contrato y para celebrar el convenio arbitral. Hubo un amparo y hubieron informes legales de todos lados para los dos lados. La verdad es que era opinable, era sumamente opinable en ese momento, y con el tiempo cambió la ley de sociedades, mejoró un poco la ley de sociedades, y esta ley en realidad ya desde este momento ya estaba claro el tema, pero zanjó el asunto, y hoy día tenemos claro que el gerente puede hacer 3 cosas, ¿no? Que es celebrar el convenio arbitral, representar en el arbitraje y celebrar el contrato que contiene el convenio arbitral, teniendo solo una facultad para todo ello. Y esto es importante porque, en mi opinión, yo he visto muchos abogados o representantes que tienen facultades del artículo 74 y 75 del Código Procesal y con eso quieren participar en un arbitraje. Para mí no pueden, no tienen facultades para ir al arbitraje. Hay gente que cree que sí, yo creo que no. Lo segundo, que es sumamente importante, lo dije antes, lo voy a volver a repetir, es la renuncia al derecho a objetar. Para mí es vital, sobre todo cuando analizamos la renuncia al derecho a objetar en función al artículo 63 de la ley, porque cuando pretendemos anular un laudo, la misma ley dice que tenemos que haber reclamado en su oportunidad, si no, la causal resulta improcedente. Entonces, si yo no reclamé en su momento, renuncié al derecho. Si renuncié al derecho, ya no puedo irme en anulación. A mí me gustaba mucho la 12ª disposición complementaria, pero Mario ya la vapuleó. Pero sí creo que la intención fue muy buena y creo que así es como debería entenderse. Otros temas que son bien interesantes y bien importantes, la regulación de las medidas cautelares. Hay una visión diametralmente opuesta entre la medida cautelar arbitral y la medida cautelar judicial. Primero porque la medida cautelar arbitral no tiene nombre, no se llama embargo, no se llama secuestro, no se llama nada. Se llama lo que ustedes quieran ponerle para que funcione. Y segundo, porque se notifica a la parte. Y se notifica a la parte porque hay una razón de fondo que poca gente se da cuenta. Claro, lo que pasa es que en el Perú el arbitraje está generalizado y todo el mundo da arbitraje. El arbitraje no está pensado para cositas chiquitas. El arbitraje es sofisticado, el arbitraje está pensado en el mundo empresarial. Y en el mundo empresarial las empresas no dilapidan su patrimonio a consecuencia de una medida cautelar. Entonces, en teoría, es para una mejor resolución. Y eso es como está pensada la norma. A mí me parece que es una muy buena idea. Además, que es muy clara la competencia del tribunal arbitral respecto de la medida cautelar dictada previamente en el Poder Judicial, lo cual es una gran ayuda. Pero queda claro que la competencia del tribunal arbitral no está supeditada al documento, como ocurre en el mundo judicial, sino simplemente el tribunal se instala y ya es competente. Y puede decidir lo que considere respecto de dicha medida. Y finalmente, muy importante de esta ley es que un tema que me olvidaba, que también es muy importante y poca gente lo ve, la forma del convenio arbitral. Yo siempre leí que el convenio arbitral debía ser por escrito bajo sanción de nulidad, y así lo decía la ley anterior. Y la ley actual simplemente dice que tiene que ser por escrito, pero no tiene que ser por escrito. Porque la misma ley dice que si uno puede demostrar de cualquier forma que el convenio arbitral existe, es válido. Entonces, si tenemos un convenio arbitral verbal grabado, va a ser válido, porque dice en cualquier forma. Entonces, se entenderá por escrito si se deja constancia del convenio arbitral en cualquier forma. Yo sé que es un poco discutible, pero así lo permite la ley. Y finalmente, la reafirmación de la separabilidad, la autonomía y el competence. Muchas gracias, doctor. Continuando en esa línea, doctor Osvaldo Unskov,
le traslado la misma pregunta sobre cuáles son los aciertos que usted considera de la ley de arbitraje. Me encantaría resumir en los pocos minutos que tengo los 3 temitas. Primero, comienzo con el Diego. Efectivamente, esa libertad de designar a la par del artículo 7 la forma del convenio. Sin embargo, hay una excepción, es el arbitraje societario. El arbitraje societario forzosamente tiene que ser parte del estatuto que forma, es parte integrante del acto constitutivo que se formaliza por la escritura pública y se escribe en el registro. Así es. Escúchame. Incluso, ya no es un simple arbitraje estatutario, puede ser un arbitraje por pacto o por convenio. Y si es por convenio, conforme al artículo 3 del reglamento del registro de sociedades, ese convenio también tiene que hacerlo por escritura pública e inscribirlo en la partida registrada. Y si versa sobre acciones, en la matrícula de acciones. Esa es una excepción a la norma, lo que quería mencionar. Y se ha puesto de moda el arbitraje societario, que la gente piensa que porque tú incluyes un convenio arbitral en tu estatuto, lo puedes aplicar en todos los contratos que deben con terceros. Y no es así. Es para las controversias a la interna, en tu relación de la sociedad con sus representantes, con sus directores, con sus gerentes, por los conflictos entre socios, por la interpretación de las normas estatutarias, pero no hacia afuera, ¿no? Y el tercer tema viene a propósito de los arbitrajes del Estado te obligan a que inmediatamente que lo laudas, lo juegas en la web, así la norma expresa. Los arbitrajes privados no. Se mantiene confidencialidad. Comienzo con una anécdota brevísima. Una vez se sustentó en la Universidad de Lima un caso de una agencia de viaje en conflicto entre 2 hermanas accionistas. Y en un auditorio estaba presente una señorita, sobrina, y le contó a su tía, y mandaron una carta que no se imaginan lo fuerte y dura que fue, porque se ha revelado en una audiencia pública una controversia interna, sin pedirle permiso a las partes que habían participado. A partir de ahí se tomó la decisión de aceptar solamente arbitrajes que provienen de instituciones que te facilitan el expediente con la, por supuesto, anuencia de las partes involucradas, ¿no? El doctor Jorge Santisteban Gloria, bueno, tuve una magnífica relación en arbitrajes, me planteó, y teníamos la idea de compilar laudos arbitrales, y él tenía, no sé, 60, como 40, etc. Entonces veíamos que ante los mismos supuestos de derecho, ante las mismas controversias, habían laudos arbitrales totalmente diferentes. O sea, entonces la idea era, por supuesto, crear una especie de precedentes vinculantes, no más una de observancia obligatoria, que se publicite en un compendio de laudos, etc. Lo que hicimos así es consultamos todas las formas y de ninguna manera posible, por la confidencialidad del arbitraje. Y para terminar, brevísimamente, creo que sepa que podríamos tocarlo muy bien, porque Mario Castillo y yo hace 2 años y medio, a propósito del caso Orellana, nos invitaron a los dos como expositores sobre un evento que se llama La idoneidad del arbitraje institucional versus el arbitraje ad hoc. Los porcentajes que dieron en el Ministerio de Justicia en febrero del 2016, eran increíbles. 70% de arbitraje ad hoc, 30% de arbitraje institucional, más o menos. Ahora los porcentajes han cambiado sustancialmente. Y ese tema creo que sería muy bonito tocarlo en mi siguiente emisión, porque no quiero capitalizar, aprovecharme el tiempo. Gracias. Gracias, doctor. Y para finalizar esta interesante ronda de preguntas, doctor Luciano, a 10 años de la ley de arbitraje, ¿cuáles son sus reflexiones sobre las luces y sombras que tenemos en el decreto legislativo 1071? En esta ocasión voy a hablar de las luces, luego las apagaremos en la siguiente. Digamos, y por cuestión de tiempo, retornaré a dos aspectos que son fundamentales y que signifique que haya cosas por mejorar. Primero, la noción de convenio arbitral. Creo que con esta regulación del convenio arbitral se le ha dado una fluidez extraordinaria al arbitraje, cosa que no tenía con la cláusula compromisoria, que finalmente, si la queríamos entorpecer, se entorpecía y finalmente el arbitraje no se daba. Creo que la noción de convenio arbitral es lo que ha dado fluidez, que ha dado justamente la posibilidad del desarrollo del arbitraje. Creo sí que, por ejemplo, como está regulado el tema de la forma,
creo que es lo que le pasa a muchos al derecho, y fundamentalmente al derecho civil, a veces que es muy duro para los cambios, pero eso de llamar forma escrita lo que no es forma escrita es absurdo, no sé, llamémoslo por su nombre. Y además cosas que son por escrito y que forma escrita, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de, se entenderá además que el convenio arbitral es escrito cuando esté consignado en un intercambio de escritos, redundante me resulta, porque citar por escrito tiene que ser forma escrita, ¿no? Creo que más allá de esa absurda idea de no soltar por el escrito, no sé, si puede no ser por escrito, no será por escrito, ¿no? Pero no forzar la figura creo que es absurdo. Pero más allá de eso, creo que lo cierto es que la figura del convenio arbitral ha generado esta fluidez de los procesos. Si es un contrato o no, es un tema que puede ser de discusión. Yo normalmente lo que digo es que lo que trato de ver es cómo está definido el contrato en el Código Civil, ¿no es cierto? Entonces, sobre esa base podremos ver si es contrato o no contrato conforme el Código lo define, pero creo que finalmente no es algo que incida en sí mismo dentro de lo que es el proceso mismo. Y lo otro también interesante es la regulación del convenio arbitral dentro de las relaciones jurídicas estándar, ¿no es cierto? Porque si nos lo dejábamos en el Código Civil era considerado cláusula abusiva el incluir un convenio arbitral, ¿no? Creo que hoy día con la regulación que le da el decreto legislativo precisamente salimos de esa situación en la medida obviamente que pueda ser conocida el convenio arbitral. Y el otro aspecto, para irme de lo civil a lo procesal como figura que de alguna manera evitaron darle la autonomía al arbitraje que hoy día va adquiriendo poco a poco, porque obviamente es difícil salir de ese corsé de lo procesal. Pues me gusta mucho el artículo 34, inciso el numeral 3, que establece que si no existe disposición aplicable en las reglas aprobadas por las partes o por el tribunal arbitral, se podrá aplicar de manera supletoria las normas de este decreto legislativo. Si no existiese norma aplicable en este decreto legislativo, el tribunal arbitral podrá recurrir según su criterio a los principios arbitrales, así como los usos y costumbres en materia arbitral. Definitivamente la norma procesal, el código procesal no aparece como norma supletoria. Y traigo a colación, a propósito de la presentación del libro, el comentario que en el libro se hace al artículo 34. Se señala, y con acierto, que este artículo, este numeral, es una preocupación constante de los que estamos en materia arbitral por esa preocupación de la judicialización del arbitraje. Y en el comentario se señala que no deberíamos tener temor, ¿no es cierto? Porque de alguna manera pues hay instituciones que son de índole procesal. Pero en ese mismo comentario, quizás no con estas palabras, pero lo dice, hay que hacer una diferencia, creo yo, entre lo que es una norma supletoria y lo que es la institución. El hecho de que no se aplique supletoriamente el Código Procesal, lo que significa es que el procedimiento procesal no se integra al convenio arbitral, ¿no? La supletoriedad lo que hace es integración de la norma, ¿no? Cuando es algo que a mis alumnos les enseño, digamos, más que enseñarles, es hacerles ver, porque en realidad es algo muy lógico. Dicen, cuando te enseñan que en la compraventa basta acuerdo de cosa y precio, es porque en todo lo demás se aplica supletoriamente el código, es decir, las normas del código se integran a ese contrato, es como si estuvieran en el contrato, eso se le llama integración del contrato, y el acuerdo debe ser en cosa y precio porque es lo único que el Código Civil no puede hacer por nosotros. Entonces, si fuera supletoria la norma del Código Procesal Civil, significaría que esa norma se integra al convenio arbitral. Y parece medio absurdo que si las partes se van al arbitraje, tengan intención de integrar las normas del Código Procesal. Entonces, se considera que no es una norma supletoria, pero la institución
obviamente es procesal. Si hablamos de la prueba, ¿no es cierto?, no hay forma de pensar en la prueba si no estamos pensando en la prueba que hemos visto en procesal y que hemos estudiado en procesal. Entonces, claro, la institución sin duda alguna es procesal, y en el comentario del artículo 34 se hace ver eso, ¿no es cierto? La ventaja, creo yo, de no aplicar supletoriamente el Código Procesal es permitirnos irnos a la práctica internacional y nacional en materia de arbitraje, lo que nos da una amplitud mayor en materia de prueba o en materia de alguna institución distinta, ¿no es cierto?, pero que está vinculada de alguna forma al proceso, ¿no? Finalmente es proceso. Si hablamos de medida cautelar, es cierto, no nos ceñimos estrictamente a la norma del Código Procesal, pero si alguien habla de medida cautelar, no hay forma de evitar irnos al tema procesal. O sea, sería inútil pensar en eso, ¿no es cierto? Como en civil pasa lo mismo, ¿no es cierto? Si pensamos en transacción, la transacción puede ser una figura civil, está dentro del Código Civil, pero tiene cuestiones procesales, ¿no es cierto? Entonces hay aspectos que no podemos separarnos totalmente. Pero creo que es importante la no aplicación supletoria. Creo que nos permite, en materia arbitral, tener una amplitud mayor, ¿no es cierto?, sobre la base de los principios arbitrales, tanto nacionales como internacionales. Les pongo un ejemplo. La carga de la prueba, ¿no es cierto? En la ley arbitral y probablemente en los reglamentos no dice aquí sobre quién pesa la carga de la prueba. Entonces, claro, la tendencia normalmente, y en los escritos de los abogados se nota mucho eso, se cita el artículo del Código Procesal Civil indicando a quién corresponde la carga de la prueba. Pero en realidad lo que no deberíamos hacer es esa referencia al Código Procesal, sino irnos a la práctica internacional o nacional en materia de arbitraje, que probablemente nos lleva a lo mismo, ¿no es cierto? Pero es sobre la base de la práctica arbitral, no porque la cláusula, el artículo tal del Código Procesal Civil nos vaya a decir que la carga de la prueba corresponde a quien alegue el hecho. Entonces, hay que distinguir justamente, y creo que aprovechando la presentación del libro, aprecio que el artículo 34 en el comentario se hace esa distinción. Una cosa es la supletoriedad, otra cosa es la institución, y que obviamente de alguna manera tenemos una referencia en el tema procesal. Y finalmente, dos comentarios, Manuel Diego tocó dos temas que no puedo dejar de lado. El primero es en cuanto al convenio arbitral como cláusula autosuficiente. Si efectivamente el convenio arbitral es una cláusula autosuficiente, subsiste más allá del contrato, pero tampoco que sea la única, ¿no es cierto? Un acuerdo de confidencialidad subsiste también más allá del contrato, una cláusula penal subsiste más allá del contrato, o sea, hay diferentes. Y en cuanto a los efectos de los actos jurídicos nulos, no voy a comentarlo, pero le voy a decir que después converse con Laurita, porque Laurita ha investigado sobre el tema y también tiene su posición. Bien, continuando con el evento, quisiera tomarme la licencia de felicitar públicamente al doctor Mario Castillo Freire, a la doctora Rita Sabroso, al doctor Joel Chipana Catalán, a la doctora Laura Castro por tan importante libro que ya está a la venta por la editorial Gaceta Jurídica, que, como lo comentábamos con los doctores, es un libro de observancia obligatoria y lectura para todos los que estamos involucrados en el mundo del arbitraje. En ese sentido, me voy a permitir preguntarle al doctor Manuel Diego Aramburu, ¿de qué manera cree usted, doctor, que este libro aporta al desarrollo del arbitraje en el Perú? Bueno, mucho. Yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo mi maestría en el año
1994, recibo una llamada por teléfono. En esa época por teléfono era complicado. Me llama Fernando Cantuarias y me dice: oye, nos hemos ganado el concurso de la Fundación Bustamante para escribir un libro. ¿Cómo? ¿Que nos hemos ganado? Sí, nos hemos ganado el concurso de la Fundación Bustamante para escribir un libro. ¿Y cómo que nos hemos ganado? Siempre te escribí, porque yo solo no voy a escribir, y lo debemos escribir los dos. Así fue. Y la verdad es que salió este libro de arbitraje que escribimos en ese año, lo presentamos en la Cámara de Comercio, y de ahí me dio curiosidad cómo ha ido evolucionando el libro. Este libro en realidad es la continuación, yo voy a decir, de un libro que sacó el Instituto Peruano de Arbitraje cuando recién salió la ley. Correcto. Claro, mucho más maduro, con la experiencia de Mario y de su equipo. Yo creo que es lo que hoy día se necesita para poner un poco de paños fríos a lo que está pasando, ¿no? En realidad, el libro da una orientación clara. El libro aclara mucho las instituciones que no se conocían. Cuando recién salieron estas leyes de arbitraje, estas novedades de arbitraje, había un problema judicial muy claro y no había bibliografía sobre lo que era el competence, la separabilidad. No había libros de arbitraje en el Perú. En realidad no existía, como creo que Mario dijo, no se enseñaba en la universidad. Y creo que recién se comienza a enseñar después de la ley 25935, con esa ley o en ese momento. Y hoy día, pues, la biblioteca de Mario es impresionante. Ahora es obligatorio. Bueno, la verdad es que ponerme a recorrer cada artículo no lo voy a hacer, pero yo todos los libros que saca Mario los ojeo y leo bastante de ellos. Y a mí de verdad que me da mucha curiosidad y es como una enciclopedia, ¿no? Esta es la Biblia del arbitraje. La Biblia del arbitraje además actualizada, ¿no? O sea, acá hay realmente, a diferencia del 2011, acá sí hay vida. Porque aquí sí hay experiencias reales. Y yo creo que no solamente para cualquier chico que estudia Derecho, sino para cualquiera de nosotros, que no nos tocaron ver los casos que de repente otro los vio, se ve y se va a aprender y se va a tener la posibilidad de ver qué pasó, cómo se interpretó, cómo se vivió en otro caso, en una corte, a través de un juez, a través de otro árbitro, porque la verdad es que Mario no solamente es un estudioso del tema con su equipo, sino que probablemente la experiencia que tenga Mario en arbitraje es, no sé, top 5, por no decir top 2. Muchas gracias, doctor. A 10 años de vigencia de la ley, doctor Hugo Zuloure, ¿qué aportes considera de esta reciente publicación de Gaceta Jurídica? En este punto necesariamente vamos a ser un poco reiterativos. Hasta donde alcanza mi conocimiento, yo no conozco otra obra sobre arbitraje en el país que, como bien ha dicho Manuel Diego, sea literalmente una enciclopedia, una Biblia, ¿no? Es una obra que, además de un inmenso y maravilloso trabajo de los autores, no solamente desarrolla toda la normativa, desarrolla el análisis de la normativa, el análisis y la comparación con la doctrina de cada uno de los innumerables conceptos y aristas que encontramos en el arbitraje. ¿Cómo decirlo? O sea, todos los libros que yo veo, que he visto en general en mi vida, son tratados o académicos o producciones sobre un tema concreto. Básicamente son doctrinarios, ¿no? Y ahí está muy bien, o sea, es una forma. Pero esto me parece a mí, si yo tuviera que tomar la decisión, si yo fuera rector de una universidad, o no sé si ministro de educación, para mí un libro de esta naturaleza debería ser un libro de curso obligatorio en las universidades.
porque esto realmente es una guía espectacular que va de la legislación, la técnica, la interpretación, la conceptualización y la doctrina comparada. Yo no he visto nunca una obra tan completa que resuma, por ejemplo, para un estudiante o un abogado que esté interesado en ingresar o en extender su conocimiento sobre la práctica arbitral, no imagino a este momento que exista otra obra similar a esta. Gracias, doctor. Doctor Osvaldo, ya que tiene la obra en sus manos, coméntenos cuál es su aporte. Bueno, primero, yo debo destacar el estudio preliminar sobre la situación del arbitraje en el Perú, que está en la primera parte, que no lo he leído íntegramente y que en realidad es un magnífico compendio que te permite, creo yo, criterio bastante amplio analizar cada uno de los artículos, ¿no? Cada uno de los temas que se comentan a propósito de los artículos son tan, pero tan interesantes porque recogen no solamente el contenido y la interpretación correcta del artículo, sino la forma como se ha interpretado en el tiempo. Y podríamos enumerar, pues, me ocurre en este momento el artículo 7 sobre precisamente la idoneidad del arbitraje institucional, pero el arbitraje ha dado la seguridad y certeza que te da, ¿no?, la existencia de una institución arbitral que te patrocine el arbitraje. A propósito del caso de Liliana, donde supuestos arbitrajes que se llegaron a inscribir en el registro público nunca existieron, ¿no es cierto? Nunca se encontraron, se desaparecieron, se perdieron los archivos, etc. Bueno, después el famoso artículo 14 sobre la parte no signataria, del cual artículo que no se puede hacer uso y abuso, ¿no es cierto?, para incorporar de manera caprichosa, por ejemplo, a un banco que se dio una carta de fianza, ¿no es cierto? Hay que tener bastante criterio en la aplicación de ese artículo 4, donde debe prevalecer básicamente la buena fe. Es fundamental y lo destaca muy bien en el comentario que hace el artículo 14. Y así como ese, se presentan situaciones que realmente merecen, ¿no?, por ejemplo, el artículo sobre la libertad, hasta qué punto los árbitros o el tribunal tienen la libertad de ampliar, ¿no?, unilateralmente los plazos, ¿no es cierto?, discrecionalmente, digamos, ¿no? O sea, debería haber, creo yo, cierta restricción, cierta motivación, cierta justificación muy bien sustentada. Pues, otro tema, por ejemplo, que también me preocupa es la situación de recurso de anulación cuando se dictan laudos parciales, ¿no es cierto?, sobre el cual hay, felizmente, las instituciones arbitrales en sus reglamentos que están incorporando ahora que obligatoriamente tienes que esperar el laudo final para presentar el recurso de anulación, y no anulaciones por cada, ¿no?, el laudo parcial, que puede ser válido, ¿no es cierto?, que es, dicho de paso, el único recurso en entre procesos de consideración y contra el laudo, el recurso de anulación, ¿no es cierto?, porque los demás son solicitudes de aclaración, interpretación, etc., ¿no? Después, la parte que a mí me interesó muchísimo estudiar, y no la vamos a tocar porque me extendería mucho, es las potestades de ejecución que tiene el tribunal arbitral, pues los árbitros tienen ocio, vocacio, judicio, pero el coercio y ejecución no. ¿En qué situaciones sí puede ejecutar y en qué situaciones no puede ejecutar un laudo? Es un tema interesantísimo. Hay dos artículos que están vinculados, ¿no?, la ejecución, ¿no?, del laudo por el tribunal y la ejecución del laudo con el auxilio del juez judicial, ¿no? Son dos situaciones diferentes, y todas las controversias que se suscitan cuando en el laudo no se han establecido con absoluta claridad las tasas de interés, los criterios utilizados para cuantificar las deudas, en fin, múltiples situaciones que te hacen la pregunta, ¿no? El juez en vía de ejecución puede complementar, cambiar ese lado del plano, ¿no? ¿Qué más interesante? Hay muchísimo. Yo creo que este libro, la verdad, desde jueves, recibí el enviado de esta tarde, bastante, es sumamente interesante, es bastante más completo que la obra que salió en 2011, ¿no?, porque ellos enfatizaban mucho en lo que representaba un citral, ¿no?, el sistema citral, y por supuesto los criterios modernos del arbitraje, ¿no?, pero el análisis que parte de una combinación del aspecto contractual y civil con el aspecto comercial,
el aspecto procesal es interesantísimo como se hace en este libro. Muchas gracias. Doctor Luciano, coméntenos sobre la lectura y los alcances de los aportes de esta gran obra de la ley de arbitraje. Quería, a propósito del libro, traer a colación un comentario que hizo nuestro recordado Felipe Osterling cuando a lo poco tiempo que salió el Código Civil, él dijo algo muy interesante, y era, haciendo el análisis de lo que había pasado a partir del Código Civil del 84, dice, se ha escrito más de derecho civil en los pocos tiempos que había salido el Código Civil del 84, de todo lo que se había escrito de civil hasta ese momento, ¿no? Y ahí apreciamos cómo una norma puede haber motivado el desarrollo del estudio del derecho civil. Y algo parecido ocurre con la ley de arbitraje. A partir de la norma se ha comenzado a escribir más sobre arbitraje, como ocurrió con el Código Procesal Civil, que también se desarrolló enormemente la doctrina, las investigaciones en la materia. En el campo de arbitraje, creo que antes, digamos, de esta ley, se había escrito algo Loman en biblioteca para leer el Código Civil de la Católica, Manuel Diego y Fernando en el libro que se comentaba, ¿no? Sí, claro, entonces muy pocas cosas, pero luego se comenzó a desarrollar esto. Y a partir de la norma, efectivamente, sale en los comentarios que saca el Instituto Peruano de Arbitraje, que es en 2 tomos, pero ya, tiene su ventaja, pero tiene una particularidad que es que cada artículo es comentado por diferentes personas, entonces obviamente son comentarios que no tienen una unicidad, digamos, en cuanto a la visión que tengan de la norma. Cada uno tiene su propia. La ventaja en el libro que presentamos el día de hoy es que es hecho por un equipo, que no quiere decir que obviamente no tengan cada uno sus posiciones particulares, pero finalmente es un equipo que tiene una visión. Por lo tanto, lo que podemos apreciar son comentarios vistos de una manera orgánica, es decir, tienen lo ven desde un mismo punto de vista, más allá, reitero, que puedan tener comentarios, y seguramente los tienen, discrepancias, pero se le da una unicidad que probablemente el otro no tiene. Y seguramente, con los 10 años, pues seguramente se actualizará. Y la otra ventaja que tiene el libro es que es un comentario de lo ya vivido. Entonces recoge la experiencia que ha tenido Mario y su equipo en materia arbitral, con una particularidad adicional. Mario maneja perfectamente el derecho civil, y la mayor cantidad de los procesos arbitrales que se ven, utilizamos el Código Civil, con lo cual creo que este libro es de consulta obligatoria y necesaria, no solamente para aquellos que empiezan a estudiar, que están en la universidad y que hoy día sí ya llevan cursos obligatorios de arbitraje, sino particularmente para todo aquel que está metido en materia arbitral, ¿no? Porque de hecho lo que va a poder apreciar es la experiencia de un equipo. Al trabajar Mario como equipo, pues entonces, y la cantidad de arbitraje que tiene Mario, sin duda alguna, enriquece la experiencia de todos. Si bien es cierto, se comentaba que los laudos no son confidenciales y que se pierden muchos muy buenos laudos, ¿no es cierto? Pero estos libros sirven justamente para recoger esa experiencia. Quizás no de manera directa, no tenemos los laudos de manera directa, pero sí tenemos la experiencia de Mario, del equipo y de su equipo, que nos permite dar una visión mucho más completa de lo que es el arbitraje, nos permite ver lo que hemos comentado hoy día, las luces, pero también las sombras del proceso, y que entonces nos puede llevar a mejorar. Creo que más allá de las mejoras que pueda tener la norma como tal,
creo que si hay algo que en lo que se debe trabajar es en unas reglas de buenas prácticas del arbitraje. Yo creo que la ventaja del arbitraje es la confianza que pueda generar el laudo de que es un laudo imparcial. Por lo tanto, más allá de las mejoras que la norma pueda tener, creo que deberíamos trabajar también y hacer un mea culpa, ¿no es cierto?, para justamente tener unas mejores prácticas arbitrales y trabajar sobre todo en eso, en ese reglamento que, por ejemplo, el Club de Arbitraje de España tiene, ¿no?, el reglamento de buenas prácticas arbitrales. Creo que deberíamos trabajar en eso en paralelo de una modificación de la norma en materia arbitral, y creo que con el libro de Mario y de su equipo tenemos ya un punto de partida para esa modificación. Gracias, gracias, doctor. ¿Quién mejor que el doctor Mario Castillo Freire para comentarnos los alcances de esta magnífica obra, doctor? Bueno, ante todo, muchísimas gracias a mi colega por las generosísimas palabras sobre la obra. Yo debo precisar que la obra tiene la obra comienza el año 2012, cuando en el estudio nos proponemos escribirla. Escribir lo que fue el antecedente de esta obra, que son los volúmenes 25 y 26 de la Biblioteca de Arbitraje, en donde publicamos los comentarios a la ley de arbitraje. Pero del 2000, esa obra tiene ya una antigüedad de 4 años, y son 4 años en los cuales pues, todos quienes escribimos en esa obra hemos escrito algunas otras cosas, publicado artículos, en fin, participado en la vida profesional en diversos procesos, ya sea como árbitros o como abogados defensores, hemos hecho informes legales, etc. Lo que hizo que la obra del 2014 la sintiésemos como que se había quedado un poquito en el tiempo. Entonces hace un año decidimos sacar una nueva obra, porque realmente esta obra en volumen de caracteres, por decirlo así, no volumen físico, sino volumen de caracteres, ha crecido un 50% en relación al volumen de la obra del 2014, que fue el comentario que sacamos nosotros 4 a la ley de arbitraje. La idea era sacar efectivamente, como lo han dicho mis colegas y amigos, una obra orgánica, es decir, que los 4 comentáramos la ley de principio a fin. Y evidentemente hemos tenido que conversar algunos temas que no siempre hemos coincidido, pero hemos sacado un texto común entre los 4. En el año 2014 los 4 trabajamos juntos, ¿no? Rita, que trabaja conmigo hace casi 17 años, Joel, que trabaja más de 10 años conmigo, y Laurita, que también, ¿no es cierto?, es fundadora del estudio. Pero bueno, Laurita hace año y medio decidió emprender un camino distinto y abrió su propio estudio, de tal manera que yo me siento muy contento porque algo que le causa tanto entusiasmo, creo que lo debiste hacer antes, ¿no es cierto? Me parece muy bien que haya emprendido un camino propio, y además que la haga tan feliz ese camino propio, ¿no? Pero a pesar de eso hemos podido sacar entre los 4 esta obra, y yo estoy muy contento porque ha permitido incluir todo aquello además que se había escrito, que habíamos escrito durante estos años, y afinar, cambiar algunas opiniones, cosas que no habíamos observado que eran vacíos, pero el comentario está, ¿no? Pero el comentario del artículo tal, decimos tal cosa, y el otro día me dijo, no lo hicimos tal cosa, nos hemos olvidado de decirlo, había que ponerlo, ¿no es cierto? Entonces, era necesario hacer esto, y sin duda, digamos, esto nos da también el impulso para seguir escribiendo, ¿no? Es una etapa más, y la idea es seguir incursionando en la investigación sobre arbitraje y seguir publicando en los próximos años. Algunas personas me han publicado, pero esto no es parte de la biblioteca de arbitraje. No es parte de la biblioteca de arbitraje. Y no es parte porque, bueno, pues hay que también airear la biblioteca de arbitraje, ¿no? La biblioteca de arbitraje tiene 57 volúmenes, vamos a presentar el 19 de octubre, el volumen 58 acá del doctor Manuel Villa García Noriega en Arequipa, y el 29 de octubre en Lima, que es una cosa rara, una vez rara, es una mezcla de numismática
derecho y arbitraje. Es interesantísimo, que tiene que ver con un arbitraje que él propone entre Perú y España por unas monedas de un galeón, ¿no? Es una cosa rara. Bueno, entonces, claro, la biblioteca ha ido explorando todas estas áreas y lo va a seguir haciendo, Dios mediante, y hemos querido que esta obra, digamos, no forme parte de la biblioteca, llegue a un medio jurídico más amplio, ¿no es cierto?, a través de la editorial más importante que hay en nuestro país en materia de difusión y de calidad de sus obras, que es Gaceta Jurídica, a quien agradecemos muchísimo la acogida que ha tenido con nosotros para publicar la obra. Yo infinitamente agradecido a mis coautores, que son eso, coautores efectivamente, 2 de ellos siguen siendo parte de mi equipo, Laura, digamos, de otra forma siempre será parte de mi equipo, pero digamos, los 3 son coautores míos y así figura en la portada de la obra, porque no son colaboradores míos, son coautores de la obra con mayúsculas, como consta en el libro, y les estoy eternamente agradecido. Sin la participación de ellos 3, la obra no hubiese podido ver la luz como la está viendo este día. Así que bueno, nada, feliz por eso, feliz por la compañía de ustedes 4, ¿no? Grandes árbitros, buenos amigos con quienes compartimos esta noche, y ustedes, queridísimos amigos, caramba, no pensé que ustedes llenaran el auditorio, ¿no es cierto? Me ha sorprendido, un lleno casi total de este auditorio que tiene capacidad para más de 200 personas, así que muchísimas gracias a todos, a Abel por su colaboración, especialmente la del Círculo de Arbitraje del Estado, que es una institución que él dirige, que tiene un empuje tremendo, ¿no? Ahora estamos presentando esta obra con él, pero va a realizar un congreso el próximo en Huancayo. He visto otro evento sobre arbitraje, la mujer en el arbitraje, ¿no? Y no sé qué más, ¿no es cierto? Y bueno, no creo que no hay semana que no haga un evento, así que me da muchísimo gusto, lo felicito porque es una labor en bien del arbitraje que tanta falta hace su difusión en nuestro país. Muchísimas gracias, queridos amigos. Bien, muchas gracias. Ante todo, invito al panel para las fotos protocolares del evento y que esto quede en el registro también de la institución CAE. Por favor, doctores, con los libros, si fueran tan amables, para las fotos protocolares. Que vengan mis coautores, Laura, Rica, por favor, yo no puedo venir, pero que esté firme. Para finalizar este viernes jurídico, quisiera tomarme la licencia de agradecerle al doctor Mario Castillo Freire, a los panelistas y a los coautores de esta ejemplar obra. El Círculo de Arbitraje con el Estado, como bien señaló el doctor Mario, a quien agradezco mucho, viene impulsando no solamente el arbitraje, sino la contratación pública y el derecho administrativo. En ese sentido, vamos y los invitamos a que sigan nuestro portal institucional, donde próximamente, como bien lo ha señalado el doctor, estamos realizando eventos en Cajamarca el 19 de octubre, luego nos iremos a Huancayo en diciembre, y en la Cumbre de Mujeres en el Mundo del Arbitraje, que será el 26 de noviembre en la Cámara de Comercio de Lima, y esperamos que ustedes nos acompañen, porque es importante algo, como siempre le comentaba al doctor Mario. La información y el conocimiento es algo que es muy valioso en nuestro país y hay que cultivarlo desde hoy día. En ese sentido, los invito a que participen
de manera activa, porque no somos un círculo cerrado ni de amigos, sino que incluye a jóvenes, incluye a árbitros, incluye a litigantes, y esperamos su participación. Finalmente los invitamos a que nos acompañen esta noche en el cóctel que vamos a compartir con todos ustedes. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.